Bueno, vamos a empezar la clase de hoy explicando el asunto de torsión. Entonces, técnicamente el proceso que vamos a analizar en este día tiene que ver con este efecto visual que usted ve en ciertos elementos mecánicos y estructurales cuando se someten a un tipo de carga llamada par torsional. El par torsor es equivalente a multiplicar a la fuerza por la distancia. Es un concepto exactamente idéntico al que se usa para hablar de momento. Solamente que se relaciona a esa nueva connotación de torsor, par torsionante. Vamos a colocar aquí par torsor, son sinónimos. Momento torsor, o simplemente hablar de par también, son sinónimos. Única y exclusivamente cuando el momento es, de cierta manera, su vector momento es paralelo al eje longitudinal del cuerpo. Entonces, en ese caso, el efecto que se aprecia es como cuando tú intentas, exprimir un trapero, cuando estás limpiando la casa. Ese efecto torsionante para figuras circulares o figuras de elementos que no sean circulares tiene como resultado única y exclusivamente una deformación angular de sus dimensiones. O sea, no existe un alargamiento o un acortamiento del cuerpo, sino que en realidad es una deformación o una distorsión lo que sufre. ¿Hasta ahí están conmigo? Bien. Entonces, esto también se aplica desde el punto de vista arquitectónico a algunas cosas que están en el mundo. Por ejemplo, este puente que está aquí, lo pueden ubicar en esta fuente, ya sea que vayan allá a Holanda o lo presionen desde aquí directamente. La que quieran va igual a salir. El puente tiene mucho reconocimiento a nivel mundial porque miren que su estructura tiene precisamente una forma como helicoidada, o sea, está distorsionada. Y es un ejemplo claro de lo que es un efecto torsionante. Vamos a ver si se la puedo mostrar desde acá. Bien, Vlaardingen es un puente que está en Holanda, como bien lo decía ahorita, Holanda del Sur, Países Bajos. Y miren cómo es la estructura. Miren que este elemento que viene por aquí, cómo recorre, ¿sí lo ven? Una forma producto de un efecto torsionante. Así es por una vista frontal. ¿Sí? Y bueno, así es por dentro como se ve. Bello, ¿verdad? Y está basado simplemente en el diseño. Estas barras se deformaron bajo ese principio de la torsión para poder tener ese acabado arquitectónico. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a mostrarles más cosas. Esto es lo que ocurre cuando una figura de sección circular se somete a torsión, pero de una forma de operación continua. Y como que básicamente no se le presta atención. Miren que su sección original tenía este diámetro, pero en la medida que se comenzó a deformar angularmente produjo este apretón. ¿Lo ven? Evidentemente este elemento ya falló, pasó su límite elástico y lo más recomendable es cambiarlo. Lo más probable es que en uno de sus empotramientos pues se mantuvo como fijo y en uno de los otros restantes, en el otro apoyo, hubo un efecto de un par torsor que produjo precisamente ese ángulo de giro que al final del día en la sección donde más debilidad tenga el material va a producir este efecto de deformación angular. Bien, pues bueno, eso por un lado, pero ¿quién no recuerda esto? ¿Se acuerdan cuando Falcao se reventó el ligamento cruzado anterior? Bueno, el accidente fue por lo siguiente. El defensa, creo que era de un equipo francés, alcanzó con su humanidad a sujetar la bota de Falcao. Y él en el movimiento, mientras pasaba con el balón, él movió su torso. Se llama torso porque se tuerce, ¿ok? Torso, ¿sí me entienden? ¿O no? ¿No sabían eso? Supiste, sépalo. Se tuerce.
Entonces, como esto se quedó fijo y toda esta parte de su pierna rotó, el ligamento era la zona donde más fragilidad tuvo. Y este es el que se partió, ¡Pra! Y fue el accidente no sé si ustedes recuerdan, era muy pelado. Yo estaba pelado, ahora imagínense ustedes, hace muchos años. Bueno, les iba a hablar entonces de este tipo de elemento. Esto es un resorte de torsión. Yo lo he usado para muchos componentes mecánicos, pero tú también lo has usado si has tenido el cabello largo, cuando compras el caimancito. ¿No lo has visto? Nunca se ha desarmado un caimancito en tus manos. Bueno, el muñequito ese que hace así, ese es un resorte de torsión. ¿Sí lo ves aquí? Se le dice resorte de torsión porque la fuerza que aplicas en los extremos comparado con el brazo respecto a este eje longitudinal genera un par torsor que él acumula en forma de energía de deformación. Esa energía, producto de la variación mecánica, él la acumula aquí y luego la restituye para finalidades que tengan que ver con este tipo de aplicación. ¿Ya? Bien, eso por esa parte. Tenemos también el caso de elementos estructurales que han sido sometidos a fallas producto precisamente de malos diseños. En este caso tenemos una columna que cuando se sometió seguramente en el empotramiento de su cimentación y arriba con una carga dinámica probablemente a un efecto torsionante, la falla miren cómo se produce. Anota eso, cuando un material cerámico falla por torsión, este va a ser el tipo. Forma como helicoidada, ¿ok? Repítanme. Cuando un material frágil o cerámico, más bien frágil que es general, falla por torsión, falla o fractura, torsión, lo que tú ves, o sea, el modo de falla, como es visualmente descrito, es en forma de helicoide, como se ve aquí. Aunque igual esto es concreto reforzado, mira que la parte que tiene que ver con el cerámico, sí ve cómo describe la forma. Como si fuese un paso de una escalera, de esas que usan para subir así directamente hacia arriba. Helicoidada. ¿Han visto esas escaleras? Sí, que son ahí mismo, sí. Frágil, falla por torsión. La forma de la falla visual es en forma de helicoide. Entonces, en este caso, seguramente fue una carga asociada, no sé, de pronto los vehículos, el tonelaje estaba más de un lado que de otro, o de pronto fue una carga dinámica por el viento, en fin, pueden haber muchas causas raíces que provocaron este tipo de situación. Ahora, no sé si ustedes han visto este caso en YouTube, el Tacoma Narrow. ¿Sí lo han visto? Estaban grabando así como si estuviesen grabando un puente, ¿no? Normal. Y de repente, ¡pra! Eso fracturó en vivo y en directo. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Saben que esto fue por una ráfaga de viento? El viento. O sea, había una carga dinámica por esa condición de la velocidad que produjo con respecto a este eje que tenía la carretera, o más bien el puente. Ese puente tenía cerca de 1500 metros de luz, o sea, de distancia entre apoyos. Hizo que se rotara en este sentido. ¿Lo ven? Por eso es que ven que este lado está como más levantado que acá. Falló por torsión. Entonces reventó, la guaya evidentemente todo colapsó y cayó, pues ya terminó fracturado todo. En YouTube está, si quieren búsquenlo. Caída del puente de Tacoma Narrow. Ese puente está ubicado en Washington. Aquí de Washington. La semana pasada, ayer. Es que me aburrí del frío, el coronavirus y tal. Listo, pero hasta ahí es claro. Listo. Ahora, ocurre que cuando tenemos entonces ya un estudio, de pronto para estos elementos que tienen secciones no circulares, se ve mucho el efecto de torsión cuando se está presentando.
Pero cuando hay una barra circular, o sea, tiene una sección transversal circular, eso no es tan fácil de visualizar. Entonces aquí se hace como una idealización. Miren que este libro es este, no esto, ¿oíste? Párale bola. La fuente donde saqué esto. Esta es mecánica de Hibbert. Bien. Imagina que esto está aquí empotrado y que originalmente pues la barra está ahí quietecita. Si está quietecita, sus líneas geométricas que permiten generar esta malla se ven así, bonitas, como si nada. De repente, si yo le coloco un par torsor a este elemento, el par torsor va a producir unos reactivos en esta parte de acá del empotramiento. Pero las líneas van a empezar a deformarse de una manera angular. Es decir, que si nosotros pudiésemos ver esto desde el punto de vista de la deformación, en realidad se producen son distorsiones. Anota eso. Anota. En una deformación provocada por el fenómeno de torsión, la deformación que se produce es angular. Es decir, es una distorsión. La deformación que se produce es angular. Es decir, que la línea que estaba antes recta, con respecto a este apoyo, va a tender a rotar. Si ven que aquí se forma como un ángulo de barrido. Se mueve. Y entre más lejos estés tú del punto de apoyo, más se va a mover eso. ¿Ok? Entonces, fíjense qué pasa. Como esta carga externa está paralela a la superficie, se va a producir un esfuerzo cortante. Es decir, que la torsión produce esfuerzos cortantes. Anota. La deformación produce esfuerzo, perdón, el esfuerzo cortante es resultado de cargas torsionantes. ¿Right? Sí, torsionante. El esfuerzo cortante se produce por efectos de torsión. Por ahí va la vuelta. Bien. Hola. Y, ojo, este efecto torsionante provocado por ese esfuerzo cortante generará deformaciones angulares. Y ese esfuerzo cortante estará relacionado a deformaciones angulares. Ojo, no está relacionado a deformaciones de acortamiento o de alargamiento. Deformaciones angulares, de distorsión. ¿Ok? Angulares. Bien. Deformaciones angulares, verlo aquí, verlo, O sea que el par torsor produce esfuerzos cortantes y los esfuerzos cortantes se asociarán a deformaciones angulares, es lo que quiero decir. Hay una fórmula matemática que correlaciona eso, así como cuando hablábamos de esfuerzo normal, que era multiplicado por el módulo de elasticidad y la deformación unitaria, ¿se acuerdan? También en este caso de las deformaciones angulares, los esfuerzos cortantes están relacionados a un módulo de rigidez cortante y a un ángulo de deformación o deformación angular. Son como símiles, ¿ok? En ese caso. Listo. Entonces, eso por esa parte de la deformación que ocurriría en una sección circular. Entonces, viéndolo desde la perspectiva, cuando tenemos una sección circular, si no tenemos eso mallado, no se puede apreciar esa deformación que existe. Pero si tenemos una sección no circular dentro de un cuerpo, lo que se va a ver es como si fuese esta parte, como una cadena de ADN, ¿lo ven?
sea, es más probable apreciar el fenómeno de torsión en secciones no circulares que de pronto en una sección circular. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es lo visual, es lo que se alcanza a ver. Bien. Vamos aquí un momentico a las formulaciones. Anoten estas tres fórmulas. Con estas tres fórmulas nos vamos a defender para los cálculos matemáticos que implican esta parte teórica del uso del fenómeno de torsión. Bien, voy a definir cada una de estas variables, ¿ok? Y entonces voy a escribir. No, pero lo voy a definir aquí abajo. Bueno, entonces no, espérate, ya. Ya. Voy a cruzar de brazos. Listo. ¿Anotaron? Bueno, entonces ahora sí voy a copiar. ¿Qué es cada cosa? En el caso de la torsión que produce esfuerzos cortantes, tau es representado, como lo vimos en la clase pasada, como esfuerzo cortante. ¿Recuerdan? El T que ven aquí es el par torsor interno del material. Eso quiere decir, palabras más, palabras menos, que es lo que sufre el material, no lo que está afuera, lo que está él por dentro. El C se conoce como radio de giro. Básicamente es la distancia que hay entre el punto donde se ubica el eje longitudinal y en ese caso se representa la distancia más alejada a ese punto, como la periferia. Se le dice C porque en realidad pues, pueden haber torsión para elementos circulares y no circulares. Pero si es un elemento circular es el radio del diámetro, o sea, del cuerpo que está ahí, de ese círculo. ¿Okay? O sea que si tengo diámetro lo divido entre 2. ¿Sí me entienden eso? Bien. Y bueno, produce esfuerzos cortantes también por el efecto de la J, que se conoce como momento polar de inercia. El momento polar de inercia no es más que una relación matemática que correlaciona el momento polar que tiene la sección con respecto a dos ejes coordenados, sino que en este caso se utiliza un teorema de Pitágoras para representarlo. Recuerden que el momento polar o momento de inercia, ¿qué es lo que representa? ¿Quién se acuerda? O sea, físicamente, ¿qué significa? ¿La qué? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que representa el momento de inercia? ¿No se acuerda? ¿El qué? El giro, pero ¿cómo así? El momento polar de inercia es un atributo de una sección que te dice qué tan fácil o difícil es hacer rotar ese cuerpo. Entre más grande sea ese número, más difícil va a ser darle vuelta. ¿Me entiendes? Pero entre más pequeño sea, quiere decir que va a ser muy sencillo darle vuelta, hacerlo girar. Es como, por ejemplo, el que tenemos aquí en los abanicos. Ese momento polar de inercia de esos álabes, porque todo el rotor es bajo. Nomás lo tocas y da vuelta enseguida, porque está alineado, está apoyado. ¿Me entiendes? Entonces tiene que ver con eso. Bien. Entonces, por eso debe estar en esta fórmula, porque entre más grande sea, evidentemente menos esfuerzos cortantes va a sufrir. Por eso es que está en la parte inferior. Bien, entonces tendríamos estas definiciones formales en este caso. Bueno, yo decía por este lado que hablábamos de radio de giro como condición máxima. Y miren ustedes, si yo saco elementos diferenciales de ese material circular en esta parte de aquí,
Los esfuerzos cortantes son los que irían como cortando al material, y si esto de hasta aquí representa esta cara posterior, miren cómo se va. En la medida de que este elemento se aleje más y tú lo estés analizando con respecto a la periferia, el esfuerzo cortante va a aumentar. Y se confirma con esta variación lineal de que entre más grande sea ese brazo como de palanca, ese radio de rotación, más grande va a ser ese esfuerzo cortante. Por eso es que aquí arriba, aquí en la periferia, es donde vamos a conseguir ese indicador en su expresión de mayor magnitud. Por otro lado, también tenemos la ecuación que hace referencia a la deformación angular. La deformación angular estaría definida por estos dos factores que vemos acá. Bien se puede utilizar esta técnica o esta de acá. Claro, evidentemente la de abajo es mucho más sencilla, pero la de acá arriba se emplea en situaciones donde hay variaciones del torque con respecto a la posición. Casos comunes de ese tipo de situaciones, pues los vemos como, por ejemplo, cuando hacen perforaciones de suelos para encontrar agua. Un pozo de agua, sí, no, sí, que hace un hueco. Bueno, entre más largo sea el palo o el eje que está tratando de perforar el suelo, va a encontrar por esa superficie que está haciendo contacto mayor restricción en el suelo. Entonces, entre más profundo sea, va a haber más variación en el torque y por tanto la máquina va a tener que sentirse más esforzada. También lo vemos cuando tenemos tanques de agitación industrial. No sé si conocen esos tanques, no sé si conocen los agitadores industriales, no. A ver si se los puedo conseguir por acá. Con el muñequito, se me fue. Ya me lo iba a pasar. Bueno, mira, este es un tanque industrial, ¿sí lo han visto? De agitación. Tiene un motor, el motor tiene un sistema de transmisión y por último está acoplado a unos ejes. Si este material que está por aquí, un fluido, sea viscoso o no, entre más viscoso sea va a tener más oposición precisamente a fluir. Entonces, si eso es viscoso, en la medida que este eje profundice más, aquí en el fondo va a tener mayor restricción para rotar que como está acá arriba. Entonces, hay una variación del torque interno que el material sufre desde donde nace el proceso, aquí en esta parte de aquí, de rotación, hasta acá abajo. Entonces, cuando hay esos casos, hay que utilizar esta fórmula de acá, esta de aquí. Cuando no hay esos casos, que son de pronto los más sencillos, se utiliza esta de acá. ¿Quiénes son cada uno de esos factores? Ya lo vamos a definir. Por ejemplo, este ángulo sí representa el ángulo de deformación. Y en ese caso, ese ángulo de deformación es este de aquí, que vemos en esta parte. ¿Lo ven acá? Es decir, antes estaba así, pero como se sometió a un par torsor, esta línea terminó acá abajo, ¿ok? Entonces, ese barrido es el que representa ese ángulo, ¿ok? Y si gira contra las manecillas del reloj es considerado positivo. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan de eso? Bueno, la T que vemos acá es el par torsor interno, que sufre el material. La L, por otra parte, es la longitud del cuerpo que va a ser esforzado por torsión. ¿Qué es la J? Excelente, excelente. Esos son mis estudiantes que contestan firme. Momento polar de inercia. ¿Y la G qué es lo que es? Módulo de rigidez al cortante. Ese módulo se consigue en tablas, es una propiedad mecánica, ya existe. O sea, uno tiene que inventarla, nada más buscar la tabla y ahí está. ¿Ok? Listo. Por este lado se usa lo mismo, solamente que en este caso, bueno, aquí tenemos un GX, una JX, perdón. A veces tenemos la condición de elementos que son cargados a torsión que no tienen la sección constante. Entonces de pronto sean, por lo menos, aquí tenemos un cilindro, pero a veces pueden haber casos de, no sé, qué tal si ponemos como un cono.
Entonces, el área transversal varía con respecto a la posición X. Entonces, en ese caso también lo hace el momento polar de inercia. En esa situación, pues se utilizan modelos matemáticos para relacionar este caso. ¿Ok? En esa situación. Bien. Hasta ahí todo claro. ¿Copiaron todo?